que habida cuenta de haber yo usado el término contracultura más de una vez en este programa, y asimismo el adjetivo contracultural, ¿no? Quisieran que amplíe y que precise un poco más el concepto de contracultura. Con mucho gusto. Contracultura es un término que se tomó del inglés. En inglés se dice counterculture. Se hizo una traducción absolutamente literal y se dijo contracultura, ¿no? Una lectura inicial, mal hecha, o sea, una dislectura, supondría que la contracultura va contra la cultura, ¿no? Que es algo anticultural. Y no es así, porque la contracultura no va contra la cultura, sino que se refiere a dos cosas muy precisas, ¿no? Porque tiene en el diccionario de la Real Academia Española dos acepciones. Dicho sea paso, el diccionario ya hace algún tiempo ha admitido el término contracultura, de modo que ya figura en el léxico oficial de nuestro idioma. La primera acepción de contracultura se refiere al movimiento social surgido en los Estados Unidos en la década de 1960, especialmente entre los jóvenes, que rechaza los valores sociales y los modos de vida establecidos. Esta es la primera acepción, este es el primer significado de contracultura. Tiene antecedentes, por supuesto, ¿no? En todo el movimiento beatnik, ¿no? Un antecedente también en el famoso libro, en su momento, en los años 40, el famoso libro de Lipton, The Holy Barbarians, ¿no? Los bárbaros santos, y en fin, en una serie de otros autores. Pero el movimiento se manifestó, ¿no? En la década de 1960. Era un movimiento de oposición, un movimiento de rechazo. La segunda acepción de este vocablo, ¿no? Se refiere a el conjunto de valores que caracterizan a este movimiento contracultural, ¿no? Y por extensión a otras formas de oposición al sistema de vida vigente. Ahora bien, lo central en la contracultura es la disidencia. Eso es lo central en la contracultura. Disidir, no decidir, sino disidir con S, disidir es separarse de la común creencia, doctrina u opinión. Al que se separa se le llama disidente. La disidencia es la acción y efecto de disidir. Disidencia es también el desacuerdo grave de opiniones, ¿no? El disidente es el discordante, ¿no? El heterodoxo, el disconforme con doctrinas o prácticas generalmente admitidas. La contracultura es, pues, disidencia, discrepancia, disconformidad, disentimiento, discordancia, oposición, iconoclastia, contestatarismo y heterodoxia. Heterodoxia es la cualidad de heterodoxo, y heterodoxo, en un sentido general, es el disconforme con las doctrinas o con las opiniones o con las prácticas generalmente admitidas y admisibles, ¿no? Iconoclastia es la cualidad de iconoclasta. Iconoclasta, en sentido etimológico, es el que rompe los iconos, o como ahora también se puede decir, porque ya lo admitió la academia, el que rompe los íconos, ¿no? Prevalece esta acentuación
esdrújula, ¿no? Pero la acentuación etimológica es iconos. Bueno, el rompedor de imágenes, el rompedor de iconos, es el iconoclasta. Icono es imagen y clasta viene del verbo griego klao, que significa romper. Por eso el que escribe mal, el que destroza el idioma, el que lo rompe es el fraseoclasta, ¿no? Bueno, entonces igual el iconoclasta en sentido etimológico, repito, es el que rompe los iconos, el que rompe las imágenes. Iconoclasta es el que niega y rechaza la autoridad de maestros, normas y modelos. El contestatarismo es un modo de oposición y de protesta, ¿no? El contestatario es el que polemiza, se opone o protesta a veces violentamente contra algo establecido o en general contra el orden establecido, contra el establishment, ¿no? Los jóvenes del mayo del 68, ¿no? Los jóvenes franceses de entonces eran contestatarios porque se rebelaron, cuestionaron, polemizaron, alzaron la voz. El contestatario es el anti-establishment por excelencia. Claro que en esto de la disidencia hay grados y matices, ¿no? Se aprecian en efecto desde los radicalismos más extremos y absolutos hasta ¿no? las discrepancias moderadas, ¿no? Hay todo un espectro muy amplio de la disidencia, ¿no? Alberto Hidalgo, el gran liróforo arequipeño, es decir, el gran poeta, liróforo quiere decir poeta, en su libro, que tiene un excelente título además, en su libro Muertos, Heridos y Contusos, que es este libro que mostraré a ustedes inmediatamente, Muertos, Heridos y Contusos. Este es el libro de don Alberto Hidalgo, Muertos, Heridos y Contusos. Bueno, aquí en este libro, en la página 102, Hidalgo dice lo siguiente: yo soy un iconoclasta, los ídolos me revientan, me gustaría mientras los demás se prosternan, es decir, mientras los demás se arrodillan, me gustaría poder romper a pedradas la cabeza de Dios. Para mí, dice Hidalgo, no hay nada respetable, ni la religión, ni la patria, ni siquiera la madre de uno. Si tengo alguna consideración por mí mismo es precisamente por esto, porque soy uno de los hombres que han sido más insultados y son más discutidos y negados. El día que yo sea un hombre de respeto, ese día me destapo la cabeza de un balazo. Bueno, esta es la iconoclastia radical y absoluta, ¿no? Pero entre un extremo así y la discrepancia firme pero cordial hay pues toda una gradación, hay todo un conjunto de matices de disidencia, ¿no? Hay muchas maneras de disentir, hay muchos modos de oponerse. Lo contrario de una actitud o de una opinión contracultural es una actitud o una opinión políticamente correcta. Esto de políticamente correcta o políticamente correcto se tomó del inglés. En inglés se dice politically correct para denotar que una cosa concuerda con el orden establecido. La counterculture, la contracultura, discuerda
del orden establecido. Lo políticamente correcto, la political correctness, concuerda con el establishment. La contracultura discuerda del establishment. La persona políticamente correcta defiende el orden establecido, lo apoya lo convencional. En inglés la expresión politically correct no se toma en buena parte, sino en mala parte. La persona políticamente correcta es la persona rígida, dogmática y recalcitrante. En inglés, la political correctness, la corrección política, no es una virtud, sino un defecto, una tacha, un descrédito. Veo que entre nosotros, y con esto termino este primer segmento del programa, veo que entre nosotros se usa la expresión políticamente correcto en un buen sentido, como si fuera una gran cosa ser políticamente correcto. Y no es así, no es así, es al revés. Ser políticamente correcto equivale a ser prácticamente un reaccionario, alguien que se opone a las innovaciones, lo que se llama un misoneísta, ¿no? El que odia las novedades. Misoneísta, del griego miso, que quiere decir odiar, y neos, que quiere decir nuevo, y el sufijo ista, misoneísta. El misoneísmo es la aversión a las novedades. Usemos pues rectamente las expresiones con propiedad, como deben ser usadas, y no las usemos disparatadamente ni bárbaramente. Un corte y nuevamente.